Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos aquí en la 10 Capital Radio. Ya saben que nos pueden escuchar a través de la frecuencia modulada en todo el archipiélago canario. También nos pueden escuchar online a través de la 10.es o en YouTube, en riguroso directo. Y después estas entrevistas están a la carta en podcast, en las mejores plataformas. Por cierto, ayer tuvimos récord de audiencia en las plataformas de radio a la carta. Y todas las semanas y algunos días también, viene con nosotros concretamente Abel Román, que es el portavoz de la Alianza de Vecinos en Canarias. Abel, buenos días. Muy buenos días y un saludo cordial a todos los vecinos, tanto de Tenerife como de Las Palmas y de todas las Islas Canarias. Vamos a ver, actualmente hay un problema que nos tiene agobiados a los canarios en general, que si nos vemos en la necesidad de ir a las urgencias de un hospital. Lo tenemos jodido. Es algo increíble. Desde hace 20 años o más, yo no sé, no sé, por una razón o por otra, las urgencias no funcionan. Primero nos hacen estar allí una cantidad de horas. Yo si voy a urgencia tengo claro que como mínimo una cosa normal son 6-7 horas. Bueno, tengo claro. Después salió el escándalo de que estaban las camas en los pasillos. Están en los pasillos porque no caben. Fue un escándalo. Porque no has ido tú a Hospitén, que es peor todavía, en el Puerto de la Cruz. Bueno, o sea, no has ido allí. Bueno, pues ya que las camas estén en los pasillos, ya es un hotel de 5 estrellas. Porque ahora las esperas se hacen en las ambulancias. Bueno, tengo experiencia con mi madre. En una ambulancia, porque no hay camas en el hospital y ahí esperando que haya una cama. En una ambulancia. Menos mal que tenían aire acondicionado en la ambulancia. Entonces, a nosotros nos preguntamos, ¿pero qué diablos pasa con el tema de urgencia, que no hay manera de que esto se resuelva un año y otro, y otro, y otro, y otro? Entonces, nosotros no íbamos a pedir explicaciones a un político porque nos va a decir las mismas diaderas de siempre, ¿no? Entonces decidimos buscar a una experta en el tema de lo que son las gerencias de los hospitales, y tenemos hoy con nosotros a doña Mercedes Cueto, que es gerente del Hospital Universitario y también es gerente de Residencia de la Candelaria. Posiblemente la gerente con más experiencia de gestión, conocimiento y sensibilidad que tiene Canarias en la gerencia de hospitales. Doña Mercedes, buenos días. Hola, buenos días. Doctora, buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes. ¿Qué pasa? Porque esto no lo arregla ni el médico chino, ¿eh? Bueno, ¿tiene solución todo esto? ¿Cuál es el análisis que usted hace del tema de las causas y posibles soluciones de lo que está pasando en urgencia? Y ya, si nos da tiempo, ampliamos el tema más general. Bueno, el sistema del problema de urgencias es un problema complejo y no tiene solamente una causa y, por tanto, no tiene solamente una solución. Yo siempre pongo el ejemplo, es como si tuviéramos una piscina y por un lado está entrando agua y por el otro está drenando, ¿no? Si llega un momento en que entra mucho agua pero sale poco, la piscina se desborda, ¿no? Entonces, para analizar las causas que tiene el aumento de la demanda en urgencias, hay que analizarlo desde los 3 puntos de vista, ¿no? ¿Qué pasa con las entradas? ¿Qué pasa cuando los pacientes están en el hospital en urgencias y cómo se organizan esos circuitos? ¿Y qué pasa con las salidas, ¿no? Entonces, desde esa triple perspectiva, pues con respecto a las entradas, hay un hecho que desde luego es incontestable, ¿no? Que es el envejecimiento de la población. Y hay estudios suficientes donde demuestran que el uso de los servicios sanitarios en la última etapa de la vida es la que más se utiliza, ¿no? Y en ese sentido, pues la población del área norte, por ejemplo, el 22% de los pacientes que tienen asignado a salud tienen más de 65 años y el 6% tienen más de 80, ¿no? Eso hace que, con respecto a años pasados, el aumento de la demanda ha ido incrementándose. A eso se une que hay pocos recursos tanto para dar salida a esas personas que necesitan esa asistencia. Y luego la atención primaria también a lo largo de los años se ha visto saturada y, como hablaba antes con Abel, antes de entrar,
pues para que le den cita al médico de cabecera. Una semana. Hay una semana de Como promedio. mínimo, una semana. Con lo cual, claro, cuando está uno con un problema agudo no puede esperar una semana. No. Eso sí, a grandes rasgos lo que pasa con las entradas. Pero de todas maneras, doctora, cuando en las urgencias después se producen tapones. Hay casi 600 personas dadas de alta en los hospitales de Canarias. 600, estos son datos del gobierno, que ya están viviendo en los hospitales porque nadie las va a recoger. Esas camas están ocupadas. Cuando hay que subir a alguien de urgencia acá a habitación, no hay habitaciones. Por lo tanto, se tiene que quedar en urgencia. Está produciendo un tapón también. Claro, esto afectaría a lo que es las salidas, ¿no? Entonces, evidentemente, primero, en concreto en el hospital universitario yo creo que se necesitan más camas, ¿no? Porque en el año, yo creo que fue el 2009 o 2010, se le anexionó toda la población de la Isla Baja sin que hubiese un incremento de camas hospitalarias. Y luego también el tema, por ejemplo, de las camas o los recursos, ¿no?, para camas de media estancia son insuficientes en Canarias y sobre todo en Tenerife. Y también es insuficiente lo que es el apoyo para los mayores que quieran permanecer en su domicilio, porque prácticamente esto es pues irrisorio, ¿no? Hay unas listas de espera tremendas. Y luego también una asignatura pendiente es la atención domiciliaria por parte de atención primaria. Y otro aspecto que yo creo que había que revisar es los conciertos que se hacen con los centros privados. Es evidente que en verano se necesitan menos camas porque hay menos patología respiratoria aguda y menos descompensación de enfermedades crónicas, y en invierno se necesitan más. Yo creo que estos conciertos había que revisarlos, y en invierno los centros privados que tienen concierto facilitar más camas de media estancia, y en verano que operen más, ¿no? Y yo creo que habría que revisar eso. Y luego también la población debía de saber que cuando se deriva desde un hospital a un centro concertado, se hace en función de la patología del enfermo. O sea, no es que se le mande a un limbo donde no se le vaya a prestar asistencia. Y hay muchos familiares de pacientes que no quieren derivar, y eso también a veces produce tapones en la propia urgencia. Luego también otras cosas que se podrían hacer para aligerar esto, pues muchos pacientes a lo mejor permanecen en urgencias esperando la visita de un especialista. Y si el paciente está estable, ¿por qué no se generan unas consultas directas con la especialidad en el área de consultas sin que tengan que estar esperando en el propio hospital? Por eso es muy importante también que con recursos limitados en los servicios de urgencias se extreme al máximo la eficiencia y la gestión de los circuitos y de las medidas que se hacen dentro del propio hospital, ¿no? Bien, vamos a ver. Entonces, ¿qué solución hay? Para que, porque vamos a ver, si uno como uno cuenta lo que ocurre normalmente en cualquier sitio, en cualquier negocio, vamos a ver, tenemos una demanda X, entonces, ¿qué servicios debe de tener esa urgencia para atender a esos X? Lo que usted está diciendo es que eso actualmente es absolutamente insuficiente, a nivel de personal y a nivel de espacio. Sí, ¿No es bueno, así? sí, hay un problema de infraestructura porque fíjense ustedes que el hospital universitario, la parte de hospitalización y de quirófano y servicios centrales tiene ya más de 50 años, y la urgencia necesita un rediseño que se adapte a las necesidades de hoy en día, o sea que hay un problema real de infraestructura. Luego también hay un problema de recursos, ¿no?, que tiene que ser adaptado a la demanda, y no en todos los casos se hay. Y luego hay que adaptar también los propios circuitos internos. Hay que revisar, que por eso en el periodo que yo estuve al frente de LUC, quisimos hacer una auditoría externa, no con la finalidad de buscar culpables ni nada de eso, sino simplemente a veces cuando uno está trabajando mucho tiempo en el mismo sitio pierdes la perspectiva, ¿no? Y entonces la idea era traer a gente externa que fueran técnicos en analizar la calidad de los servicios y expertos en el área de urgencias de la propia Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias para que hiciesen un análisis de dónde están los puntos débiles y mejorasen los circuitos y propusiesen ayudas desde el punto de vista técnico. Desgraciadamente, con la pandemia se suspendió este proyecto y no se pudo realizar, pero yo creo que esto también es una cosa que habría que hacer, porque como decía antes, cuando hay recursos limitados hay que ser al máximo de eficientes y dejar de hacer todo aquello que no tiene valor para el paciente. Doctora, lo que está claro es que la población ha aumentado muchísimo en el archipiélago canario, la población residente
residente, por un lado, y después hay una población no residente, que son los turistas, que también han aumentado muchísimo, y después hay otra población, que son gente que está viniendo a Canarias, que todavía no tiene el permiso de residencia. Estamos hablando que la población se ha disparado. Entonces, bueno, ya no decimos nada de la migración irregular, que también pasa por los hospitales. Está claro que esto está colapsado totalmente. Sí, pero por ejemplo, hay medidas que son más a medio y largo plazo, ¿no? Pero medidas a corto plazo. Como decía antes, hay que revisar la atención domiciliaria que se hace en primaria. Porque claro, cuando usted está en una consulta y tiene 60 pacientes, atender a los domicilios es imposible, ¿no? Imposible. Pero ¿por qué no se crea y se revisa eso? Luego, muchas veces los mayores que están en residencias de mayores, sí, valga la redundancia, pues muchas veces los servicios o no tienen servicios médicos propios o son insuficientes, y ¿qué hacen? Llaman a una ambulancia y los llevan al hospital. Yo tuve la oportunidad de ver una experiencia en el Hospital de Puerta de Hierro en Madrid, y entonces tienen un sistema telemático donde se conectan con todas las residencias de mayores, y los propios trabajadores o la enfermera del centro o el médico del centro se conectan directamente con urgencias y conjuntamente deciden lo que se puede quedar en la propia residencia con un tratamiento, lo que hay que trasladar a un hospital de agudos, lo que tiene que ser visto seguido por atención primaria, o lo que hay que buscar otra cama con más recursos sociosanitarios. Y eso alivia. Y luego también tienen un sistema propio de que cuando el mayor tiene que ir realmente a las urgencias de Puerta de Hierro, tienen una vía diferenciada de lo que es la atención a la patología aguda, ¿no? De forma que tienen muy en cuenta que los mayores no se desorienten, que estén orientados en el tiempo, en el día, que estén conectados con familiares, y eso también se ha comprobado que disminuye la estancia en el propio servicio de urgencias. Con lo cual hay medidas que sí que se podrían poner en marcha. También, por ejemplo, el triaje de los hospitales. ¿Qué es un triaje? Sí, vamos a ver, sí, eso es muy importante. A ver, cuando uno llega a urgencias, hay un sistema de triaje que habitualmente en todos los hospitales lo hace el personal de enfermería, y ahí clasifican a los enfermos en función de la gravedad. Y yo sí quiero aprovechar aquí a tranquilizar a la población que cuando un paciente llega en un nivel de gravedad, esos pacientes sí pasan directamente a lo que muchas veces en los hospitales se llama cuarto de paro o cuarto de RCP, ¿no? Y son atendidos en pocos minutos. Pero cuando un paciente tiene una patología que no es grave, que es una patología banal, son los que se quedan esperando más tiempo. Entonces, muchos hospitales lo que han hecho es montar un sistema de consultas rápidas para que esos pacientes no tengan que esperar tanto tiempo, y con eso también se desmasifica la propia espera en el hospital. Y eso se ha visto en otros hospitales que da resultado. Luego también es otra solución que se podría poner en marcha, ¿no? Doctora, lo que está claro que, pues, claro, cuando llegamos ya a los sanitarios, en este caso a los profesionales de la sanidad, todo funciona estupendamente en líneas generales. Pero hasta que llegamos, las esperas son largas, pero largas. ¿Quién tiene que poner la solución? Porque las soluciones las está dando usted, pero alguien tendrá que poner el dinero para estas soluciones, y me da la impresión que o no hay dinero, o no hay voluntad, o no se sabe de qué estamos hablando, o se va dejando esto, vamos a ver cómo vamos escapando, porque al final usted como técnico, doctora, no puede hacer nada. Alguien tendrá que decirle arriba, mire, pues vamos a este tema, o vamos a poner más profesionales, o vamos a poner más camas, porque por mucho que usted diga, al final todo sigue igual. No, sí. Sigue igual no, a peor, la mejoría a peor. Bueno, quien tiene que planificar y quien tiene que proponer. ¿Pero no la escuchan a usted, doctora? Hombre, yo ahora mismo estoy... No, ahora no, pero antes la escuchaba. Bueno, antes, yo tengo que decir que también estuve durante 2 años a cargo del Plan de Urgencias de Canarias. Sí, pero doctora, dése cuenta que la peor sanidad de España, históricamente, la tenemos en Canarias. Los datos que tenemos, la peor sanidad de España, no la penúltima, sino la peor. Y llevamos años siendo los de la cola en sanidad. No digo porque te atiendan, que cuando te atienden de maravilla, sino el conjunto de todo este espacio de tiempo, ¿no? Bueno, hay que hacer una salvedad, y quiero hacerla aquí también en la parte que me afecta.
Durante la pandemia de COVID, los mejores datos fueron los de Canarias, bueno, de toda mal, España. Menos mal. Mire, como a modo de ejemplo, porque este dato yo creo que es un estudio hecho por la Pero si unidad no iba nadie al médico durante el COVID. Se operaba, la gente se ponía mala. Pero la gente tenía miedo, no iba. Sí, pero por la patología banal. Sí. Yo, de hecho, me tuve que operar durante el COVID y estuve ingresada en la Candelaria durante el COVID. Sí. Y bueno, pero quiero decirle que en Canarias murieron menos gente que la que se esperaba, menos 210 personas. Ya. Y en Madrid murieron 22.000 personas más de las esperadas. Ya. Y nuestras tasas de mortalidad fueron las mejores. Pero bueno, dicho esto... Pero siempre vivimos, doctora, de las ilusiones. Pero el resultado de la historia es malo en Canarias. No, pero por contestarle a lo que me decía anteriormente, ¿no? Hay un plan de urgencias de Canarias. Sí. Los datos de ese plan de urgencias, y que está publicado en la página del Servicio Canario, son del año 2015 y 2016. Y los datos económicos son del 18, pero con valores referidos a esos años. Yo creo que ya es necesario que haya un nuevo plan de urgencias para Canarias y que realmente se ponga en marcha. Y en ese plan hay que contemplar las soluciones, o sea, analizar los problemas y las soluciones y unificar los recursos y la organización de todos los servicios de urgencias de Canarias y con los mismos protocolos, de forma que si usted va a LUC por un accidente cerebrovascular, los tiempos de atención y el protocolo que se aplique sea el mismo que en el Negrín, que en el materno infantil, en el materno insular o en la Candelaria. Y eso hoy en día no ocurre. O sea, que hay una labor importante de redefinir un nuevo plan de urgencias de Canarias. Bueno, una pregunta de un oyente. Ya saben que los oyentes pueden preguntar en el WhatsApp 627 60 21 84 y me dice, dice, buenos días, muy interesante este tema. Una pregunta, ¿qué pasa con el Hospital del Norte y del Sur? Doctora, yo me imagino que eso no lo puede contestar. Bueno, es una cuestión política, ¿no? Yo ahora mismo estoy fuera del circuitativo, pero sí puedo decirle lo que yo conozco, y yo creo que más con la falta de recursos que hay ahora de profesionales, hay servicios que son muy específicos que tienen que estar centralizados. Ya. Y el Hospital del Norte y el Hospital del Sur serán hospitales comarcales, pero seguirá hablando servicios que tengan que venir a Tenerife. Incluso yo abogaría que en un futuro haya servicios que estén en uno solo de los hospitales. Ya. Es mejor tener un servicio excelente que dos mediocres. Ya. Vamos a ver, la infraestructura de LUC, ¿cuál es la situación actual del hospital universitario en cuanto a infraestructura? Pues la situación es bastante mala porque salvo el área de consultas externas que se hizo nueva no hace demasiado tiempo, las plantas de hospitalización y los laboratorios y toda la parte de quirófanos tienen más de 50 años. Fíjense que hay algunas plantas hospitalarias que si aplicásemos la normativa vigente ahora hoy en día para la construcción no cumplirían normativa. Yeah. Entonces yo siempre, y desde que empecé a trabajar en el U, siempre hemos pedido que hay que hacer un hospital nuevo. ¿Un hospital nuevo? Bueno, hay terrenos, porque los hay distintos. Allá al lado hay un terreno enorme. Sí, ahí está donde está un vallado, hay un terreno ahí grande. La Facultad de Medicina, la universidad en su momento estaba dispuesta a permutar los locales también, el solar de la facultad, por ese solar para hacer una permuta y construir una nueva facultad y abajo el hospital. También hay zonas que están en torno al hospital. Pero usted dice que hace falta un hospital nuevo. Yo creo que sí, porque... En la isla de Tenerife, esto lo tenemos complicado. No un hospital nuevo, sino el hospital universitario que tenga una nueva construcción. Ya. No sé por qué en su momento se decidió hacer el Dr. Negrín nuevo y el antiguo Pino se dedicó a sociosanitario. Y aquí alguien en su momento decidió que aquí se reformaban los hospitales. Entonces la Candelaria se reformó toda la parte de hospitalización y quirófanos y en el UD la parte externa. Pero no dejan de ser... Hospitales viejos. Hospitales viejos, parcheados y con infraestructuras que tienen mucho problema. ¿Quién ha pedido eso que usted está diciendo? Hombre, yo en su momento cuando llegué a la gerencia lo pedí. Ni caso. Dijeron que no era posible en ese momento, ¿no? Estamos hablando de inversiones millonarias. Claro, pero se ha hecho en muchos hospitales de la península, de verdad. O sea, Valencia tiene un hospital nuevo, Salamanca tiene un hospital nuevo. Está hablando de hospitales, pero le puedo hablar de aeropuertos, de carreteras. Nos hemos quedado en el culo del mundo, en Canarias, ¿eh? No solamente una hora menos, sino varios años menos. Estamos por detrás de todo y nosotros seguimos pensando que esto es el paraíso, ¿eh? Sí. Pero claro, no conocemos lo otro, ¿no? Vamos a ver. Pero hay que decir, antes de pasar a otro tema, yo sí que quiero decir
que hay buenos profesionales. Nadie lo ha discutido. No, porque pero esto se presta a que alguien piense, no. tanto en urgencias Doctora, como en todas las especialidades. Ya le he dicho que cuando llega usted y se pone, llega, que puede llegar, para operarse aquí se puede pegar 4 años, para operarse en Canarias, todo el proceso, porque el proceso es larguísimo. Cuando llega, él sale de la operación, además agradecido, como síndrome de Estocolmo, sale uno. Pero evidentemente, si hay que esperar 4 años para operarse, yo no sé si la calidad es bastante mala, ¿no? En conjunto. No me vale que, no, es que salió bien, y los 4 años que lo he pasado mal. Pero yo me refiero, vamos a ver, si en el hospital universitario otro problema muy serio que tiene son los quirófanos. Tiene menos quirófanos que otros hospitales y tiene menos camas de recuperación posanestésica, con lo cual eso limita el número de gente que se puede programar. Entonces yo me refiero con que hay buenos profesionales, que a veces el profesional no puede programar más cirugías porque no hay recursos para hacer eso, ¿no? Pero ustedes tienen unas guerras ahí en los hospitales entre médicos y tal, hay unas guerras de familias impresionantes, ¿eh? Pero se lo digo porque las conozco desde dentro, y se matan ustedes, digo ustedes, no lo digo ustedes, digo los médicos en general se matan bueno, cuando habla uno del otro y el otro del uno, hay odio entre los médicos. Mi percepción generalizada no es esa. ¿No? Siguen siendo también algunos médicos que viven un poco en el pasado. Sí. Y que vienen de esa situación de yo soy catedrático, yo soy el mejor, no quiero ceder espacio, pero yo creo que eso ya es residual, de verdad. Ya, bueno, yo no lo veo así, pero bueno, una pregunta. 8 meses para una revisión de urología en el Mojón, y llama usted 10 días que le dan cita. Bueno, estamos hablando de 10 días, una semana en primaria. Después, claro, empieza todo el proceso, que el proceso hasta que lo operen, si lo operan, se va a 3-4 años. O sea, hay que aclarar que es la cita de primaria, que es una vergüenza que tengamos que esperar 10 días, una semana para primaria. Pero bueno. Bien. Otro tema importante, los recursos humanos. Ahora estamos viendo, todos los años vemos por esta fecha, sobre todo enero, febrero, el tema de los MIR. Para que todo el mundo sepa, el MIR es cuando un chico acaba medicina, quiere hacer su curso de especialidad y el gobierno no admite a todo el mundo, sino un número determinado pequeño. Pero después resulta que el tema de la falta de especialistas es brutal. Y sin embargo, el gobierno impide que todos los chicos que salen de la facultad puedan hacer el curso de su especialidad. ¿Cómo está el tema de la cantidad de recursos humanos que necesita la población, por ejemplo, tanto en el UC como en la residencia sanitaria? Bueno, actualmente hay un déficit de especialistas, ¿no? De todo. De especialistas españoles. Sí. Españoles, porque después hay cubanos, venezolanos, hasta árabes he visto yo, especialistas árabes, que no sé si son especialistas o no lo son. Luego. Bueno, en los hospitales solamente se contratan personal que tenga la especialidad vía MIR o bien convalidado el título. En casos excepcionales donde no hay especialistas... En primaria hay de todo, ¿eh? Sí, yo digo los hospitales, ¿no? A lo mejor yo me recuerdo precisamente en Arona hubo durante mucho tiempo un especialista en radiología que no tenía el título convalidado, pero en estos casos los contratos se hacen siempre supeditado a que haya en el mercado un especialista con el título. Y si va después a la concertada, no hay ni uno especialista. Ni Yo, uno. La concertada, la verdad que no la conozco ni mucho. Uno, pero yo sí, y no hay ni uno. Todos cubanos, mexicanos, hay de todas las nacionalidades, pero especialistas ninguno. Sí. Y están como especialistas en la concertada que pagamos los ciudadanos canarios. O sea que es un poco yo caótico. Creo que a veces el problema de los especialistas depende también del Ministerio de Educación, ¿no? Y del Ministerio de Sanidad y de las universidades. En concreto, con el tema de los hospitales, lo que yo sí conozco es que no se puede hacer una formación de un número ilimitado de residentes en un servicio porque hay que valorar la capacidad docente, porque la verdad que el sistema MIR que tenemos es un buen sistema para formar especialistas. Imagínese que usted se hiciese la especialidad y no tuviera posibilidad de operar en quirófano, no saldría bien preparado. Entonces también los hospitales que han ido aumentando la capacidad docente a lo largo de estos años tienen un límite. Entonces, por eso también condiciona que no pueda hacerse una formación masiva. ¿Esa capacidad docente de qué depende?
pues sabe que cada especialidad tiene un programa de formación, ¿no? Y ahí se establecen los mínimos que tiene que hacer un residente durante su periodo de formación. Entonces, en el hospital hay unas comisiones de docencia que son independientes de la dirección, son con especialistas de varias especialidades, con residentes y con el responsable de formación de la comunidad autónoma, y ahí valoran cada servicio, cuántos residentes pueden acoger cada año para que se garantice que realizan el programa de formación. Y esa comisión es la que da el número de especialistas que se pueden formar. ¿Cuál es la comparativa con la residencia de la Candelaria con respecto al hospital universitario? Bueno, hay que decir en primer lugar que el área de referencia de la Candelaria tiene más población adscrita que el hospital universitario. Los datos del 2022, creo recordar que era que la Candelaria tenía como 525.000 habitantes y el U tenía 400.000. Eso ya en sí justifica que haya más recursos. Pero, sin embargo, cuando se analizan el número de médicos, por ejemplo, de la Candelaria, yo creo que en el 2022 tenían 1.161 médicos, mientras que el hospital tenía 761. Oh. Si eso se convierte en un ratio por cada 1.000 habitantes, vemos que efectivamente el UC tiene 1,9 médicos por cada 1.000 habitantes y la Candelaria 2,2 médicos por cada 1.000 habitantes. El doble, casi. Es decir, que no el doble, pero sí 4 puntos por encima o 4 décimas. Y entonces eso es un desequilibrio importante que habría que ir compensando. ¿Y quién es el responsable que haya ese desequilibrio? Ahí los recursos, todos los años se firma un programa que se llama Programa de Gestión Convenida entre las gerencias y el Servicio Canario de la Salud, y ellos son los que autorizan la creación y la ampliación de las plantillas. De todas, tengo que decir que en el periodo que estuvimos mi equipo directivo en el U, aumentamos en 1.300 trabajadores la plantilla del Hospital Universitario de Canarias. Estamos hablando de la plantilla, deben ser unos 7.000 por lo menos. Ahora mismo son 6.800. Pero son un montón de trabajadores. Son un montón, sí. O sea, además en el periodo que estuvimos nosotros pasamos, aumentamos 1.341 trabajadores y médicos, pues pasamos de 624 a 771. A ver, última pregunta, pero muy interesante, ¿eh? Última pregunta, hay que traerle a la doctora más, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, porque pensábamos tenerla una hora, pero no ha podido ser, pero eso se puede solucionar. Bueno, en definitiva, hay esperanza. Esperanza siempre hay. Hay esperanza de mejorar el servicio y sobre todo, algo que nos preocupa a los vecinos, ¿no? ¿Los políticos van a tratar con expertos o van a meter a políticos a dirigir los hospitales que no tienen ninguna idea de lo que es el tema sanitario? Porque a mí siempre me ha fastidiado, o a cualquier persona con dos pelos con dos dedos de frente, que si una situación sanitaria tiene que estar dirigida por un sanitario. Si es un tema de urbanismo, tiene que estar dirigida por un arquitecto o un técnico. Sin embargo, en los aspectos sanitarios meten a políticos que no tienen ni idea del aspecto sanitario. ¿A usted qué le parece eso? Pues a mí me parece que está bien que el consejero, el director de servicio, los directores generales sean políticos, pero de ahí para abajo, los gerentes, los directores médicos, los directores de enfermería y de gestión, tienen que ser personal cualificado en gestión sanitaria y tienen que ser con una experiencia. A nadie que tuviese una empresa que tuviese un presupuesto de 500 millones metería a su amigo porque es compañero de partido, pondría al cargo al más experto y eso hay que cambiarlo. Y además la sanidad es un campo muy específico y se necesita conocer porque tiene sus peculiaridades. Entonces yo abogo por la tecnificación y que los gerentes sean nombrados con un proyecto y evaluados por ese proyecto. Abel Román, querido amigo, hay muchas más preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Bien, yo le doy las gracias a doña Mercedes Cueto de estar aquí, que como repito y dije antes, es una de las mayores expertas, tanto en inteligencia como en sensibilidad social y humana, comprobada por la Alianza de Vecinos de Tenerife, que cada vez que tuvimos un problema cuando ella era gerente, nos dio la solución. Muchas gracias, doña Mercedes, por estar aquí y abrirnos un poco el horizonte de las posibles soluciones a algo que nos está causando tanto sufrimiento en los vecinos. Doctora, muchas gracias. Buen día. Gracias.